Bueno, digamos que en esta primera parte del 2026 los mercados se pusieron a prueba. No cabe ninguna duda de eso. A propósito de esta escalada geopolítica, con movimientos de riesgo, ajustan activos que han generado mucha volatilidad en distintos países. Y en paralelo hemos conocido datos súper relevantes para la economía chilena, un IPC que estuvo por debajo de lo esperado. Y es momento de mirar precios. Frente a este contexto, hay varios expertos, gestores de mercado, que ya están pensando en cómo armar los portafolios, cuál es la cartera recomendada. Y queremos hablar sobre este tema hoy día con nuestro siguiente invitado, que es gerente de estudios de Renta 4, el hombre que sigue el pulso, los precios, proyecta. Guillermo Araya está con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Guillermo. Hola, muy buenos días, Catalina y Patricio. Aquí atentos a los acontecimientos del mercado. Oye, Así sí, es. estaba mirando que, mira, el IPSA cerró el año pasado, hace una semana, un poquito más, en del orden de 10.500. Acabamos de romper los 11.000. Esto es noticia de última hora, porque Soki está subiendo 3-4%, Jansa también, y qué sé yo. O sea, ya ha subido 5% en estos primeros 15 días, Guillermo. ¿Cómo se va a venir este 2026, entendiendo que tuvimos un 2025 atómico, y que hay gente que cree que, bueno, ya es momento de pasar por caja, pero otra que dice, no, todavía queda? Mira, nosotros al cierre del año proyectamos un IPSA en 11.750, 12.000 puntos. 12.000 puntos siendo optimista. Ajá. Y eso estaba en alrededor de un 14, poco más de casi un 15% de upside durante este año. Efectivamente, el año pasado el IPSA rentó un 56% y hoy día nosotros creemos que es momento de esperar los resultados y que los resultados de las empresas reafirmen, Claro, digamos, este anticipo de ganancia. Por otra parte, hay factores positivos, factores de incertidumbre y la verdad es que también mucha incertidumbre que proviene del exterior. Hoy día mismo vimos cómo se está cuestionando penalmente al presidente de la Fed, Jerome Powell, porque habría gastado 3.100 millones de dólares en la construcción de un edificio de la Fed, siendo que el presupuesto eran 2.700 millones de dólares. Y esto por acusaciones de Trump, porque él no quiere bajar la tasa política monetaria a la velocidad, digamos, que él desea. Hoy día definitivamente Esto, es lo que está generando más ruido en el mercado, ¿no es cierto? A propósito claro, y esto de genera mucha esta incertidumbre declaración, citación. y está llevando al oro a precios récord de $4.600 la onza, entonces, o el contrato digamos, de Cenosa, y eso efectivamente es un factor de incertidumbre, también la incertidumbre geopolítica. Ahora, dentro de ese contexto en que está subiendo el oro, la plata y también el cobre, y el cobre por problemas de suministro, con un cobre en $6, la verdad es que nosotros también tenemos un efecto muy positivo. Pensemos que para este año el presupuesto se está calculando con un promedio $4,38 la libra, y si fuera, por ejemplo, $5,4 la libra en promedio, esto significarían 5.100 millones de dólares adicionales para el fisco. Entonces, ¿Pero esos van directo a la nosotros... bóveda? ¿Esos van directo a la cuenta ahorro el fisco o pasan por alguna parte de la economía que nos beneficia? Hay que ahorrar, dicen los Sí, pero por eso, quiero entender cómo, claro, si ahorramos, ¿por dónde pasan? Claro. si ahorramos súper bien, tenemos mejores ahorros, tenemos menos deuda, lo que tú queráis, pero Claro, quizás también pasan por la economía. Estas son las cosas que uno de repente también tiene que ir evaluando, porque, por ejemplo, dentro de las propuestas del presidente electo está bajar la tasa de impuestos a las empresas de 27 a 23%, ¿cierto? Y esta baja de tasas tiene un costo de $3.800 millones de dólares en régimen. Entonces, se va a hacer de una vez en un solo año, va a ser paulatino. Entonces, todas esas cosas también generan incertidumbre. Sí, por otro lado, ¿va a haber o no va a haber recorte de 6.000 millones de dólares en el presupuesto fiscal? ¿Por qué? Porque eso también tiene efectos sobre el consumo y una desaceleración del PIB. Entonces, hay factores que todavía falta por aclarar, y dentro de todos esos factores nosotros entonces estamos pensando en un upside entre 12 a 15% para este año, siendo conservadores. Y para nosotros la palabra que nos gusta este año es selectividad. Hay que ser selectivos porque el año pasado en lo que invirtiera la persona iba a tener una muy buena rentabilidad. Guillermo, bueno, vamos con esa selección, ¿no? ¿Dónde hay oportunidades en acciones a nivel local? Nosotros tenemos una cartera que el año pasado rentó un 72% aproximadamente, muy por sobre el 56%, y también creemos que es defensiva. En ese sentido, nuestra acción preferida es LATAM Airlines, que tenemos un precio objetivo de 31 pesos,
Después también Banco de Chile, que Banco de Chile tiene un retorno sobre patrimonio anual en promedio, siempre histórico, por sobre el 20%, entonces es una muy buena acción. A pesar que la inflación vaya a la baja, también tiene una cartera muy limpia, entonces ante cualquier turbulencia, es un banco que tiene una cartera muy sana y en ese sentido Banco de Chile es nuestro preferido y detrás de él también Banco Santander. También hay una empresa del retail que ha cambiado su realidad significativamente los últimos 2 años, que es Falabella. Falabella en realidad, desde ser una empresa que iba en declinación, desde que entró Enrique Hostalé como presidente del directorio, ha logrado tener márgenes, digamos, operacionales que están volviendo a su ranking histórico y también con mejora en la clasificación de riesgo. Y en ese sentido, Falabella también dentro del retail es nuestra acción preferida. Y otras acciones que son muy defensivas son las acciones de mall, que son, por ejemplo, Parque Arauco y Mall Plaza. ¿Por qué? Porque en esta empresa alrededor del 85% de sus ingresos son fijos y están indexados a la UEF en Chile o a la inflación en los países en que operan, en Perú y Colombia. Y en ese sentido, entonces, son acciones muy defensivas y que están con crecimiento, digamos, de superficie rentable, que es finalmente lo que interesa en esas acciones, tanto la superficie como el factor de ocupación, creciendo significativamente, y también son muy buenas acciones para capitalizar ganancias o ser defensivas ante cualquier turbulencia. Guillermo, en el análisis no te he escuchado hablar de de cuánto rentó el año pasado la acción que te gusta este año. O sea, como que pareciera que eso es un dato que, si bien uno considera, no es la variable más importante. Te lo pregunto porque para el típico inversionista retail es una súper variable. O sea, compró algo, rentó 60% y tratan de vender como para realizar esa utilidad sin que necesariamente ese 60% de mayor precio signifique que esté más caro, digamos, o que esté caro ni siquiera. ¿Ustedes miran el retorno del año pasado al momento de tomar decisiones o más bien se concentran profesionalmente en lo que viene para adelante nomás? Cuando uno mira a nivel agregado, por ejemplo, el IPSA está transando alrededor de 14, cerró en diciembre en 14,6 veces. Si uno lo mira al valor agregado, el IPSA históricamente se transa entre 14,5 a 15 veces, por lo tanto estaría en su precio. Ajá. Pero yo esencialmente soy analista fundamental, entonces trato de ver la proyección de resultado operacional y de utilidad de futuro, y de acuerdo a esa proyección, yo digo si la acción es buena o mala, sin importar por lo que pasó en el pasado. Ahora, nuestra acción preferida, que ha sido, por ejemplo, la TAM, que es la que nos logra posicionar muy buena ubicación en los rankings de carteras recomendadas, el año 2024 rentó un 100%, el 2025 un 70%, y ya este año nosotros estamos pensando en una rentabilidad anual de 35%. ¿Por qué? Porque se está normalizando después de haber salido el capítulo 11, tiempo atrás, cuando después, post pandemia, se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos la empresa, pero tenía una proyección de flujo muy, muy buena y muy positiva. Entonces, nosotros principalmente tratamos de ver hacia adelante más que ver lo histórico. Ahora, por cierto, en empresas como Falabella, uno va viendo la evolución luego de un cambio de administración, en el sentido que tuvo muy mala rentabilidad tiempo atrás, y cambia, digamos, el presidente del directorio, cambia el enfoque de la empresa, y al cambiar el enfoque de la empresa empieza, digamos, a mejorar márgenes. Entonces uno ahí tiende a ver una historia de la empresa más, Guillermo, más que también proyectar. Sí. Te quiero preguntar ahora a propósito de la inteligencia artificial, que es como la gran estrella, ¿no es cierto?, de los mercados, sobre todo afuera, en Estados Unidos. Hemos aprendido mucho también acá en Chile a invertir, a llegar a través de distintos fondos, a invertir en esas compañías gigantes. ¿Y qué es lo que tú esperas justamente para la inteligencia artificial durante estos meses? Algunos dicen, y sobre todo como las últimas semanas del 2025, había mucha inquietud en los mercados por la sobrevaloración de algunas compañías y que generaba como el temor de ciertas burbujas. ¿Cómo lo ves tú para este año? Ahí es una pregunta bastante difícil, porque efectivamente no sabemos en qué momento, digamos, se va a alcanzar las proyecciones. Cada vez que hay proyecciones de entrega de resultados, la empresa ella entregan un guidance o una guía, digamos, de estimación de resultados, y hasta el momento siguen siendo positivas.
Entonces, en ese sentido, todavía no se siente que haya una burbuja, pero como en todos los mercados, si hay una saturación de actores, en algún momento va a tener que haber un decantamiento y solamente quedarán los más eficientes. Aquí en Chile también, yo lo he conversado con colegas de ustedes en el sentido que se dice de repente que una empresa está aplicando inteligencia artificial y no siempre hay inteligencia artificial, entonces hay mejoramiento de procesos. Entonces, en ese sentido, es bueno también conversar con los informáticos y ver que mejoramiento de procesos no necesariamente significa inteligencia artificial, pero sí la industria como tal está generando, por ejemplo, una acción que nosotros creemos que eso sí está sobrevalorado hoy día, pero la inteligencia artificial va a demandar, por ejemplo, más almacenamiento. Al demandar mayor almacenamiento, se supone que es más necesario baterías de litio, y es por eso que vimos la última parte del año 2025, los últimos 2 meses, un repunte significativo en el precio del litio. Entonces, va moviendo otras industrias que también están bastante dinámicas, pero yo no me atrevería a decir que todavía está sobrevalorada porque las proyecciones, por ejemplo, Nvidia u otra empresa, digamos, de las grandes, siguen haciendo proyecciones con tasas crecientes. Y la única también incertidumbre es que también ahí aparece Donald Trump haciendo regulaciones, si los chips se pueden usar o no, chips provenientes de China, cuándo se pueden usar, cuándo están los aranceles. Y ese tema también hace ruido porque hay una corte de Estados Unidos que debería, un tribunal que debería eventualmente esta semana decir si los aranceles aplicados en abril del año 2025 se ajustaron o no a derecho. Legales, claro. Entonces, también son temas que están sobre la mesa y eso también pudiera repercutir. Ahora, mientras menos regulación, más crecimiento de esta industria. Conversamos con Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4. Quería preguntarte por flujos. He visto que el 2025 entró bastante plata del mundo retail a las acciones chilenas. Bastante plata en la proporción que es el retail. El retail nunca es demasiado grande. También vimos algo de entrada de plata al IPSA de parte de las AFP. No tanta tampoco, pero viene una reforma donde cada vez van a tener que recaudar más e invertir más. Ahora ya un puntito más y después, bueno, vamos a pasar del 10% hasta el 16%. Y también falta los flujos de los extranjeros, que el tremendo retorno que tuvimos en el IPSA el año pasado ocurrió a pesar de las ventas de los extranjeros. Esto no vino apoyado de inversionistas extranjeros en Chile, sino que al revés, vendieron en el neto. ¿Tú cómo estás esperando que se materialicen los flujos, Guillermo, este año, tanto retail, institucionales y extranjeros? ¿Crees que van a entrar a apoyar las valorizaciones del IPSA, este momento que estás hablando, que justifique niveles de 11.000 o de 12.000 para el IPSA? ¿O tienes una visión un poquito distinta? Claro, ahí es donde existe alguna incertidumbre, porque, por ejemplo, las AFP, desde mi perspectiva, durante los 2 últimos años, tenían un porcentaje inferior a lo que deberían haber tenido, y veíamos, por ejemplo, que la bolsa chilena, medida incluso en dólares, rentaba mucho más que cualquier índice de Estados Unidos. Entonces, uno decía, ¿por qué las administradoras de fondos de pensiones no tienen una mayor participación, cuando tienen renta variable, una mayor participación en el IPSA? Entonces, yo creo que ahí todavía queda espacio para seguir invirtiendo, y como tú decías antes, cada punto de cotización, si nosotros cotizamos un 10% de nuestro, digamos, sueldo en los fondos de AFP, de la cotización, digamos, cada punto de cotización son 80 millones de dólares, entonces a la AFP entran 800 millones de dólares. Agregar 4,5 o 6 puntos, y esto es gradual, es cosa de multiplicar. 5 por 8 serían 400 millones de dólares adicionales, un 50% más de aporte, y esto debería empujar al alza el IPSA. Pero todo esto también, tal como dijimos anteriormente, nosotros pudiéramos parecer conservadores con este IPSA en 12.000 puntos, pero está por verse, digamos, el aterrizaje de un nuevo gobierno, incertidumbre, los ministros, digamos, ahora el 20 de enero vamos a saber ya cómo hacer quién va a ocupar el Ministerio de Hacienda, Economía. Sí. Economía es una cartera que pudiera dar mucho dinamismo a la economía chilena, y que siempre ha sido como relegado y no se ha generado, digamos, a nivel micro, la aceleración de proyectos u otro tipo de
de catalizadores positivos. Bien, pues Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros, con esta mirada de los precios, las acciones y por compartir además cuáles son justamente las acciones favoritas de Renta 4 para este año. Muchas gracias, Muy Guillermo. Nos amable, vemos. muchas gracias. Gracias.